colapsado muy pequeño. A veces cuesta, como les dije, identificar, ¿sí? A mí particularmente así si viene y hay una motora, a veces se me pasa, o sea que recuerdo, ¿verdad? Que antes se me pasaba, ¿verdad? Cuando es muy pequeño. Ahí yo le llamaba al cirujano, el cirujano venía, mira, este es tu neumotórax, ¿sabes? Pero eso es así, finito, chiquitito, ¿sí? Aquí observamos una radiografía horrible, ¿verdad? Para ir viendo justamente, ¿verdad? Parece una radiografía de un paciente fumador crónico por ahí. Y acá se observa, ¿verdad? Como indica la flecha, justamente cómo colapsa el pulmón por completo, ¿verdad? Todo esto es aire, ¿sí? Este paciente justamente requiere, sí o sí, para tubo, ¿verdad? Y ya el otro lado, el otro monitor, el otro pulmón, se ve así como les dije, que no es linda la radiografía, ¿verdad? Parece un paciente fumador crónico, parece un paciente EPOC por ahí, ¿sí? Tratamiento, que vamos a ir mencionando, ¿verdad? No, como les dije, no es necesario entrar a memorizar ni nada, ustedes saben de eso. Un ratito, mi cuadro que quiero. Entonces, en el tratamiento, doble objetivo, reexpandir el pulmón. Acuérdense que es un pulmón colapsado, no está expandiendo más, ¿sí? Por decirlo así, se paralizó ese pulmón, no puede insuflar, entonces reexpandir el pulmón. Si nosotros vamos a reexpandir el pulmón, ¿qué es lo que debemos hacer inmediatamente? Aspirar. ¿Y cómo se llama ese procedimiento? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué le vamos a poner al paciente? Dreno de tórax. No entendí. ¿Alguien dijo bien y Drenaje. otra persona? Drenagem de tórax. Muy bien, gente. Drenaje, no se olviden. Expandir pulmón es una neumotora, es tubo de drenaje pleural inmediatamente, ¿sí? No hay otra maniobra ni otro procedimiento para tratar de reexpandir ese pulmón si no estamos haciendo el tubo, ¿sí? Prevenir las recidivas. ¿En qué caso eso? Neumotoraje espontáneo, ¿sí? Entonces la reexpansión del pulmón se puede conseguir espontáneamente si el neumotórax es pequeño y se ha restaurado la solución en continuidad en el pulmón o la pared torácica que lo produjo y el aire se reabsorbe. Estamos hablando de un neumotórax grado, o sea, es mínimo, pequeño. Sin embargo, cuando no se dan estas circunstancias, es necesario restaurar la presión negativa intrapleural mediante algún sistema de aspiración, para lo cual se puede emplear un tubo de drenaje conectado a un aspirador, intercalando siempre un frasco con agua para amortiguar las oscilaciones de la presión y evitar el reflujo del aire extraído a la cavidad torácica. Yo particularmente, yo le estoy hablando de mí, yo nunca he visto un tubo de drenaje pleural en aspiración continua, ¿sí? Lo que siempre llegué a ver y lo que hasta hoy en día suelo ver todavía acá en nuestro hospital es el tubo de drenaje pleural, común y corriente por decirlo así. El tubo, ¿verdad? Instalado en el paciente, ¿verdad? Y le voy a mostrar una imagen, ¿verdad? Que tiene su frasco de agua bajo sello, ¿verdad? Y una manguerita, por decirlo así, ¿verdad? Y este que nos estás hablando acá ya es una aspiración continua con otro frasco, que le voy a mostrar una imagen ilustrativa. También se han diseñado recientemente algunos sistemas valvulares de drenaje de pequeño calibre que permiten la reexpansión pulmonar en régimen ambulatorio en muchos casos. El barotrauma por ventilación mecánica puede llegar a producir una fístula broncopleural que haga muy difícil el tratamiento del paciente por la necesidad simultánea de mantener la ventilación mecánica y de eliminar el aire de la cavidad pleural. En este caso, puede ser necesario plantear la pleurodesis, que es similar a la descrita por los derrames pleurales malignos, aunque con algunas modificaciones técnicas. Sí, que vamos a ir viendo después de eso en derrame pleural. La prevención de las recidivas del neumotórax se orienta a lograr la síntesis entre la pleura visceral y parietal, ya que la probabilidad de que se vuelva a producir neumotórax tras el primer episodio oscila entre 20 y 50%, según la serie debido a la rotura de nuevos blebs o ampollas de enfisema. O sea que el porcentaje de recidiva realmente es alto, habla de un 20 a 50%, ¿verdad? Y vuelve a tener el paciente. Entonces, mientras no entra quirófano, cirugía, ¿verdad? Toracotomía, no saque todos esos blebs, esa ampolla, va a seguir, por decirlo así, rompiéndose eso y generando neumotórax espontáneo en los pacientes. El simple tubo de drenaje puede conseguir la sínfisis pleural en aproximadamente la mitad de los casos, a causa de la irritación pleural que provoca, pero sí se requieren mayores garantías
puede recurrirse a la pleurodesis química, que es semejante a la descrita por los derrames pleurales malignos. La dosis de los agentes infisantes de ser significativamente menor, alrededor de la mitad, porque el dolor que se provoca es mucho más intenso que en los derrames malignos, dada la mayor superficie de pleura normalmente reactiva en el neumotórax, ¿sí? Entonces, como les dije, tratamiento, expandir ese pulmón. Es un pulmón que está completamente colapsado, paciente descompensado, clínicamente mal, inmediatamente tubo. Es un neumotórax pequeño, paciente con una clínica estable, controlar, entonces ir viendo si eso se reabsorbe o no. Y aquí observamos una imagen ilustrativa, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez ya llegaron a ver un frasco, ¿verdad? De tubo de drenaje pleural, que viene el equipo completo, viene el frasco, viene la manguerita, ¿verdad? Todo eso. Entonces, sí o sí se debe colocar en el frasco, lo que usamos es suero, ¿verdad? Solemos decirle bajo agua, sello bajo agua, ¿sí? Y colocamos el tubo, que es lo que yo, como siempre les digo, común y corriente veo. Un frasco conectado al paciente con el tubo. Y uno ve cómo va oscilando, ¿verdad? Neumotórax, aire que va bajando. ¿Qué vemos acá en el agua? Burbuja. Todito burbuja. Eso se llama oscilación. Significa que tu tubo sí está funcionando. Un tubo que no oscila significa que tu tubo está mal o algo pasó. No funciona. ¿Cuándo nosotros vamos a retirarle a ese paciente su tubo? Cuando el paciente dejó de oscilar. Por decirle, hoy es martes. Bueno, mi paciente yo le hice su tubo el sábado. Hizo un neumotórax. Atención, el sábado. Pasó 72 horas, tubo, y no oscila más, ¿verdad? Buena entrada de aire en el pulmón. Murmullo vesicular ya está conservado, no ocultó ruidos agregados, mi paciente no hace fiebre, todo tranquilo, mejoró clínicamente. Ya no oscila, donde yo veo, como les dije, se ve justamente en la manguerita, ¿verdad? Que sube y baja y burbujea en el agua, que es lo que ponemos líquido suelo. Entonces, en ese momento podemos retirarle al paciente el tubo. Tubo, ¿verdad? Para retirar tubo tiene su criterio. Yo no sé si el doctor en cirugía le llegó o no a hablar. Con respecto a la aspiración continua que mencionaba, ¿verdad? Justamente son con 2 tubos. Esta técnica, como yo les dije, aspiración continua, yo nunca he visto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos es como un corriente, o sea, yo les hablo acá en el hospital, lo que más van a ver es eso, ¿sí? ¿Hablaron de la técnica de neumotórax en cirugía? No, pues. Entonces, seguro que el próximo año. ¿Pero qué es lo que hace el paciente? Tu campo, asepsia, ¿sí? Desinfectar y entrar, ¿verdad? Normalmente se hace sí o sí lidocaína subcutáneo, en este caso que anestesia local, ¿verdad? O si no, el paciente, por más que esté descompensado ahí, te va a patear. Entonces, sí o sí es campo y absolución, todo estéril. Tu anestesia local con lidocaína, ¿verdad? Ver todo preparar todito ya tu tubo, en este caso ver en tu cajita, todo eso, ¿verdad? Y después hacer tu punción e ingresar con tu tubo. En los últimos años se ha intentado sellar lesiones pulmonares rotas mediante cola de fibrina, pero se ha comprobado que es necesario provocar también un tipo de irritación de la pleura parietal, en general mediante raspado o escarificación, para potenciar el efecto citizante con el microtrauma producido. Tratamiento definitivo en neumotórax consiste en la resección de todos los bleps y ampollas mediante toracotomía, que es lo que veníamos diciendo en caso del paciente con neumotórax espontánea, seguida de pleurodesis con escarificación de la pleura parietal o mediante aplicación de talco. Recientemente se ha introducido la resección de las lesiones mediante cirugía endoscópica asistida por video, aunque los primeros resultados presentan un índice de recidivas algo superior al obtenido con toracotomía, probablemente debido a la mayor dificultad para realizar la adecuada escarificación de la pleura parietal mediante este sistema. La toracotomía sigue siendo la terapéutica recomendable en pacientes con profesiones de riesgo, como pilotos, alpinistas, submarinistas y en los casos con grandes complejos de bullas, ¿verdad? ¿Por qué les parece que estos profesionales tienen más riesgo de tener bullas? Por causa da altitude.
Muy bien. ¿Quién habló? Dos personas hablaron al mismo tiempo. Si me vuelven a repetir de ahora. Sí, repito. Por causa da altitude. Altitud dijiste, ¿verdad? La altura, la presión que existe. La presión que hay arriba es completamente diferente, ¿verdad? A lo que nosotros actualmente estamos abajo. Entonces, justamente, es uno de los motivos, ¿verdad? De que en ellos frecuentemente pueda haber neumotoras espontáneos recidivantes por bullas, ¿sí? Que nosotros dijimos que si es un pulmón colapsado, le hace al corazón Insuficiencia cardíaca. Lleva una insuficiencia cardíaca, va a haber una dificultad en el gasto cardíaco en el retorno venoso, ¿sí? Una imagen ilustrativa. Y aquí un mensaje, gente. La parte más difícil es cuando te das cuenta de que nunca es suficiente. Tú puedes saber más y más, pero la realidad es que nunca lo sabrás todo. Es un mensaje así que es, no sé, súper identificado para todos nosotros que somos parte de salud, ¿verdad? De medicina, porque es bien así. Cuesta muchísimo. Cada día hay nuevos protocolos, manejos, entonces uno nunca deja de leer y nunca deja de aprender. ¿Sí? Uno constantemente está allí leyendo, ¿verdad? Informándose, actualizándose, ¿sí? Y es bien así como dice, parte más difícil es cuando te das cuenta de que nunca es suficiente, sabemos bien eso. Podemos saber más y más, pero la pura realidad, como dice, nunca sabemos todo, ¿sí? Y a medida que vamos leyendo, aprendemos más y más. Y como dice, nunca te des por vencido, las cosas grandes llevan tiempo. Así que chicos, más una vez les digo, no se den por vencido. ¿Sí? Ya están a mitad de la carrera, una situación súper difícil, algo que jamás nos imaginamos que íbamos a pasar, ¿verdad? Entonces, tal vez cuesta mucho más, es una crisis así tremenda para todos, ¿verdad? Todo es caro, cuesta muchísimo, ¿verdad? Está la parte emocional, psicológica, ¿verdad? Pero por eso yo siempre que ustedes digan, piensen, yo puedo, yo sé que soy capaz, conozco mi capacidad, ¿verdad? Y voy a llegar lejos, voy a cumplir, voy a, en este caso, a conseguir lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, nunca se den por vencidos, porque las grandes cosas llevan tiempo, ¿sí? Y muchísimas gracias, gente, a todos. ¿Alguna pregunta, gente? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran acotar, comentar? Prof, eu não entendi direito o pneumotórax cerrado. ¿Cerrado? Isso. Con respecto al neumotórax cerrado, atención, ¿qué es lo que ocurre? O en qué paciente nosotros vemos. En un paciente que de repente sufrió ya sea caída de altura, ¿sí? O un accidente automovilístico y el paciente que tiene una contusión pulmonar grave, ¿sí? Que lleva a un neumotórax por el impacto, por el golpe en sí, ¿sí? Ahí se daña la pleura, ¿verdad? Y eso hace que ingrese aire en la cavidad pleural, ¿sí? Sin orificio de entrada. ¿Qué significa eso? Que no hay lesión de herida en la piel. No sé si me expliqué, Agora Julia. entendi. Gracias, profe. De nada. Mateus. Olá, prof. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, profe, tudo tranquilo. Muchas gracias a vos por la clase. ¿Alguna pregunta, gente? ¿Alguna duda que tengan? Ô, prof, eu não sei muito bem o que é canal central. De a uno. Hable nomás, de a uno vaya. ¿Quién está hablando? Eu não sei. Omar. Sí, Omar, te escucho. Eu não entendi muito bem o que é veia venosa central, acesso à veia venosa central, que você falou que era um La vía dos... venosa central, gente, es un catéter, ¿sí? Que es para llegar justamente directo a las venas del corazón, ¿sí? Lo que más así factible y solemos usar es la subclavia, pero a veces si no conseguimos subclavia, vemos otra, ¿verdad? ¿En quiénes usamos vía venosa central? En pacientes complejos, graves, ¿sí? Que no están respondiendo a fluidos y necesitamos cargarle al paciente inmediatamente, ¿verdad? O en un paciente que de repente ya no tiene para hacer vía periférica, es difícil el acceso, ¿verdad?
y llegamos a hacerle vía venosa central, ¿sí? ¿Dónde es lo que más frecuentemente vemos? En el cuello, ya sea derecho o izquierdo. Si no conseguimos arriba, a veces se hace femoral, ¿sí? Obrigado, prof. Profe, Eu olhei na internet, mas não acreditei que enfiavam um negócio lá pra catar. ¿Para catar qué? No entendí. Pra pegar sangue, né? Sí, Não, claro que pra... sí. Trae toditos ustedes van a ver eso, ¿verdad? No, es que a veces cuesta, como te dije, conseguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente nosotros estamos buscando vena, ¿verdad? Nos vamos a una arteria y todo eso uno se va viendo por el color de la sangre. Es un rojo rutilante, no, estoy mal. Vuelve a punzar y así, ¿verdad? No, es que algunas veces así, tipo, por obra gracia de Dios, inmediatamente en la primera punción que hacemos ya es lo correcto y ya terminó nuestro procedimiento. Otras veces van a ver ustedes que metemos nuestra jeringa que para buscar, que la aguja es mucho más grande, gruesa, y nada, de repente digo, te va aspirando de a poco. Tienen que mirar si quieren de repente en YouTube el procedimiento en sí. Pero todo eso van a ir viendo ustedes y va a llegar su momento en donde van a hacer para aprender. vale. Profe, quando Obrigado, existe, prof. De nada. quando existe cor pulmonar, somente expandindo o pulmão e tirando o ar do tórax já também se cura a insuficiência cardíaca? Con respecto al cor pulmonar, vos me decís si va a mejorar esa insuficiencia cardíaca. Sim, assim que aspiramos o ar, já vai melhorar o Va coração a também. mejorar, claro que sí, va a mejorar el retorno del gasto cardíaco, todo va a mejorar. Dale. Acuérdate que ese problema es lo que está haciendo que lleve al paciente a una insuficiencia cardíaca. Y hay menor retorno venoso a toda la periférica después. Vale, vale. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, gente? Entonces, ¿qué es, gente? Lo que yo quiero que sepan, como les dije a ustedes, es un contenido así más quirúrgico, ¿sí? Quiero que vean, ¿verdad? ¿Qué neumotórax? Entrada de aire en la cavidad pleural. Perfecto. ¿Cuál es qué tipo de neumotórax existe? Neumotórax a tensión cerrada, neumotórax abierto y neumotórax espontánea, ¿sí? Ya en la atención cerrada vemos más, como le dije, en accidentes de tránsito, ¿verdad? Caída de altura, de arriba, todo eso. Con respecto a neumotórax espontáneo, la más frecuente es el secundario, que podría deberse a varias enfermedades, pero la mayoría son idiopáticas, ¿sí? Entonces, con respecto a neumotórax abierta, dijimos que, como yo les dije, les pasé esa experiencia, lo que yo me he visto fue herida por arma de fuego y en algunos otros arma blanca, ¿verdad? Entonces, eso. ¿Qué encontramos al examen físico? Triada de Gaillard. ¿Cuáles eran? Disminución o ausencia del murmullo vesicular, hipersonoridad o timpanismo a la percusión y disminución o ausencia, en este caso, de murmullo vesicular a la auscultación. Cuadro clínico en el paciente: taquipnea, taquicardia, palidez, cianosis, sudoración, ¿sí? Entonces eso inmediatamente tu paciente presenta. Tratamiento, las dos frases que mencionamos, las dos oraciones. Un pulmón colapsado, reexpandir el pulmón. Mientras no hagamos tubo, el paciente se muere, ¿sí? Y el otro es tratar de evitar las recidivas. Ya eso en qué caso, en los pacientes que hacen neumotórax espontáneo, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre eso? Porque el paciente tiene bullas. Y bien así como dice, ¿verdad? La conducta, en este caso, un paciente que tiene varias bullas, que sabemos que en algún momento va a volver a tener una ruptura, es toracotomía, para tratar de disecar, quitar todo eso, ¿sí? Y es eso, gente, con respecto a esto, es lo básico. Y acuérdense que yo no puse en la clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más quirúrgico, como les dije. El neumotórax en sí tiene sus grados de clasificación, ¿verdad? Y todo eso ir viendo. Pero si bueno, les habló a ustedes, me dijeron, ¿verdad? Pero ya bien eso, en diagnóstico por imagen van a ir sabiendo identificar qué grado es, ¿verdad? Ir hablando siempre en cirugía cuando vayan, ¿verdad? Porque, tipo, desde ahora, desde este año, todos los temas que uno va mencionando son los temas que van a ver hasta el final, ¿verdad? Entonces, seguramente van a llegar a ver del hospital cuando se vayan a la práctica, porque a veces caen nomás esos pacientes, estando en la práctica, ¿verdad? Cómo se hace un tubo y todo eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente? Profe, ¿Sí? qualquer pneumotórax, então, tem que hacer drenagem independente do grado.
Sí, independiente del grado, cualquiera, si es espontánea, si es abierto o si es cerrado. Tu neumotórax de grado 3, 4, tu paciente requiere de tubo, se le hace tubo. Eso es independiente, no importa si es cerrado, abierto o espontáneo, como les dije. Allí Flavia me pregunta con respecto a la definición. Sepan eso, ¿verdad? Con respecto a Eu neumotórax. tava mandando que era para cair na prova, prof. Que a senhora falou que era para a gente saber a definição, os tipos, Tratamiento, sí. exemplo de cada tipo, tratamento, que mais? Con respecto a la clasificación que existe abierto, ahí ya pusiste lo que es el tipo, ¿verdad? ¿Qué sería eso? Aham. Y la conducta, en este caso, tratamiento, expandir el pulmón, evitar recidivas, ¿sí? Examen físico, triada de Gallard, cuadro clínico, taquipnea, cianosis, sudoración, taquicardia, hipotensión, eso, ¿sí? Y eso, gente, después así otra cosa, si algún otro secreto con respecto a esta clase, no hay, como les dije en Harrison, no, está un contenido aparte, ¿sí? Esto es un compilado de artículos, lean bien el PowerPoint, en Michan, sí, hay un contenido, ¿verdad? Incluso si quieren leer Michan, no hay ningún problema, ¿sí? Y acuérdense que está también neumotórax que se puede deber a iatrogenia. Entonces sepan por qué o a qué, ¿verdad? Como dijo la compañera hace rato, toracocentesis, de repente una punción para vía biopsia pulmonar, vía venosa central, ¿verdad? Todo eso, ¿sí? ¿Y cuál es el neumotórax espontáneo más frecuente, dijimos? Secundário. Secundario, muy bien. ¿Cuánto por ciento? 70%. 70%, muy bien. Entonces, como mencioné ya, no se olviden las causas de los neumotórax iatrogénicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente? Prof, uma dúvida que me restou. Quando não precisa fazer a drenagem do tórax, porque é um grado muito pequeno, como que se hace la estirada de oil por manobra cirúrgica? Allí solo se controla para ver si ese aire se reabsorbe. De Solo repente, si el paciente no acompanhamento. tiene clínica, no hay dolor, probablemente le mandamos a la casa si es un paciente joven. Ahora bien, si el paciente tiene mucho dolor, tiene una dificultad respiratoria leve, le dejamos y controlamos. 48, 72 horas de repente para ir viendo, ¿verdad? Acuérdense la clínica. Si aumentó o no aumentó ese músculo vesicular disminuido, o si de repente hoy estamos escuchando, estaba disminuido, al día siguiente ya estaba abolido. Entonces, todo eso indica que puede ser que haya empeorado y nuevo control de radiografía. Dale, prof. Muchas gracias. De nada. Yo recuerdo que el año pasado yo llevaba práctica de San Sebastián quinto año, bueno, nuestra práctica siempre fue todo en el hospital, clínica médica. Y un alumno mío hizo un neumotórax espontáneo. Dice que una dificultad respiratoria brusca. Al hospital consultar, dolor, ¿verdad? Pleurítico, él refirió, radiografía neumotórax. Se internó en San Lucas y llevó tubo. Y no se supo así la causa, solo se encontró que tenía bullas y que lastimosa tuvo esa ruptura, ¿verdad? Y no se supo la causa. Y yo recuerdo que él me dijo, doctora, demasiado ya duele el tubo, la peor cosa, recuerdo que decía. Estuvo unos cuantos tiempo internado. Creo que requirió 5 días de tubo, algo así. Pero hizo un neumotórax espontáneo, paciente joven. Creo que tenía 25 años, algo así. Entonces son casos que de repente pueden llegar a ver, pero lo más frecuente, como les dije, es por herida. Lo que más vemos en la urgencia. ¿Alguna pregunta, gente? ¿Alguna duda que tengan? Cachorro de quem que tá aí? Dando bronca. Está ladrando. ¿Alguna pregunta, gente? ¿Sí? Vos me preguntás en el sentido de todo lo que tenemos que desarrollar. Yo creo que estamos en buen camino, gente. Acuérdense que prácticamente ahora estamos empezando el año lectivo. Son más de 100 contenidos por ahí.
Entiendo. Y decime un poco, ¿cuándo ustedes terminan las parciales? O sea, que es la semestral, mejor dicho. ¿Cuándo terminan los exámenes de ustedes? 17. Ahora de agosto. 17, de setembro. Sí, prof, de septiembre. Ah, septiembre, faltalo, entonces todavía unos cuantos. Sí. Justamente os exames finais. Y para un mes, nosotros en un mes vamos a tener muchísimo contenido desarrollado ya, porque ustedes tienen conmigo 3 veces a la semana, 3 frecuencias, que serían 3 clases semanales conmigo, más 2 con el doctor. Son 5 clases semanales de patología funcional. Al calcular y hacer, digamos que un mes tiene 4 semanas. 5 clases por semana, 5 por 4, 20. Significa que 20 contenidos mensual aproximadamente se va a estar desarrollando. ¿Entienden? Sí, en 2 meses ya serían, ¿qué? 40. ¿Sí? ¿Qué pasó, Joan? Te escucho. Ah, Natalia, ¿qué pasó? A senhora sabe se nós vamos ter uma prova por mês?